Muy buenas noches, pueden tomar sus asientos. Se viene el diluvio, se largó con todo. Qué lindo es adorar y estar en la presencia de Dios. Amén. Yo sé que a veces es difícil, más un día de semana que venimos, algunos vienen del trabajo, cansados. A mí a veces me cuesta tanto adorar cuando estoy teniendo que controlar ahí a Naomi, pero es parte de la adoración, es parte de la adoración, es darle a Dios todo, dejar que Él tome el control y poder reconocer que Él está en este lugar, más allá de todo, más allá de las distracciones, más allá de todo lo que tengamos y venimos con esas cargas, todo lo que tenemos en la cabeza, pero es el momento para entregárselo a Él y descansar. Amén. Muy bien. Vamos a seguir con el estudio de Mateo, capítulo 22. Y el capítulo empieza hablando de la parábola de la fiesta de bodas. Todos los que están acá estuvieron el sábado, ¿no? Y bueno, el sábado Gustavo habló justamente de esta parábola, así que no la vamos a volver a explicar, porque ya fue dicho todo. Igual también lo tenemos en YouTube si lo quieren volver a ver. Pero lo que sí vamos a hacer es leerla, porque de esta parábola se desprende después. Hay cosas que se desprenden de esta parábola en todo el capítulo. Y además es una parábola importante. También esta parábola me recordó al capítulo 20, cuando vimos la parábola del dueño del viñedo, cuando otra vez decía que los últimos iban a ser los primeros iban a ser los últimos. Entonces, como vemos, está todo relacionado. Vamos a repasarla. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Está respondiendo a los fariseos, a los saduceos, todos los religiosos que venían a atacar constantemente a Jesús, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada. No, perdón, el 22. Estamos leyendo el 21. Claro, yo pensaba, no, ¿qué estamos leyendo? No. Ahí está. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Acá recuerdan que Gustavo hablaba, ¿no?, de aquellos que ponen excusas, ¿no?, que tienen esta indiferencia. El rey está llamando, el rey, Dios nos está llamando. Ya empieza a llamar a su pueblo primero, como lo habíamos visto en la otra parábola. Empieza a llamar a los suyos, empieza a llamar a su pueblo, pero ninguno de ellos aceptó la invitación al gran banquete del rey. Ninguno de ellos aceptó. Todos rechazaron, pusieron excusas, se fueron a sus cosas, a sus labranzas. Otros fueron violentos, como decía recién, que mataban a los siervos, ¿no?, a los que venían a hablarle, los mataban.
Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Acá empieza a abrir la invitación para todos. Al recibir ese rechazo de su propio pueblo, dice, no, vamos a llamar a todos, a los que no parecen dignos, y los que parecían dignos realmente no lo eran, ¿no? Pero dice, bueno, empezá a llamar a todos, empezá a llamar a los menospreciados, empezá a llamar a los cojos, a los inmundos, por así decir, ¿no? Empezá a llamá a todos los que no parecían dignos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esto también era se dice que era como una costumbre de que cuando había una invitación así, el rey les como que proveía unas ropas especiales, como yo me imagino un banquete de un rey y les ponen como esas vestiduras finas, ¿no? Para estar acorde a lo que es el banquete. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta ahí. Bueno, acá esta parábola nos cuenta, nos relata, nos muestra un poco lo que es la oportunidad, como mismo Gustavo dijo el sábado, esta oportunidad que todos tenemos. Ahora la invitación está abierta para todos y todos tenemos esta oportunidad de escuchar el Evangelio. Todos tenemos la oportunidad de venir a la presencia de Dios. Pero ¿por qué dice pocos son los escogidos? No es que Dios escoge, bueno, vos sí, vos no. No, Dios escoge al que responde. Pocos son los que responden a ese llamado. Pocos son los que son fieles al llamado de Dios. ¿A quién va a escoger Dios? ¿Al que no quiere? ¿Al que lo rechazó? ¿Al que prefirió estar en su trabajo antes que en ese banquete, ¿no? En esa invitación al banquete de bodas? No, Jesús, lo que Dios hace es escoger a aquel que responde, a aquel que quiere. Y ahí lo llama para su reino, para que lo sirva. Y yo creo que a mí lo que me quedó mucho de esta parábola, más allá de ver que hay muchas personas que no van a querer, muchas veces nosotros oramos por personas y clamamos por salvación, o predicamos a una persona y la persona simplemente no quiere. Y hay personas que simplemente te van a decir, mira, esto no es para mí, yo no lo quiero, la verdad que tu Dios no me interesa. Hay personas que nos vamos a cruzar en el camino con personas que van a rechazar. Hay personas que persiguen a los cristianos, que los matan directamente, ¿no? Y más allá de eso, yo me quedé con el último, que no estaba vestido de bodas, no tenía esa vestidura que el mismo rey le daba para poder estar en presencia ahí, en la presencia del rey, para poder ser parte de esa boda. Y yo me quedé con esa persona que, como decía Gustavo, estaba en el lugar. Él fue llamado, fue invitado y estaba en el lugar, pero no estaba su corazón en el lugar. Como muchos de los cristianos que asisten a la iglesia, que vienen, pero el corazón de ellos realmente no está en Cristo, no vienen por Cristo, no vienen por una gratitud o por una respuesta, sino que vienen simplemente por religión o vienen simplemente porque les conviene algo o porque piensan que por ahí van a sacar algún beneficio, porque en algo me puede beneficiar el conocer, o simplemente quiero ser una mejor persona, pero no están realmente por Cristo. Y a mí me quedó grabado cuando yo veía esto de las vestiduras. Hay una palabra en Zacarías que cuando hay una visión de un sacerdote que viene a la presencia del rey y el rey le dice, quitadle las vestiduras viles y vestidlo ahora con ropas de gala. Y esa palabra cuando yo me convertí fue
me marcó mucho porque yo lo leí justo en el momento en el que yo estaba en ese proceso de conversión y yo me sentía así, me sentía como justo como habló Loa hoy, yo me sentía sucia delante de Dios, me sentía que no podía estar delante de Él. Cuando yo empecé a conocer la gracia de Dios, empecé a conocer que Él, el sacrificio que Él hizo fue por mí, todo eso empezaba a revelarse a mi corazón y yo lo empezaba a entender y empezaba a entender esa gracia. Y yo decía, yo no puedo estar delante del Rey de Reyes, yo no puedo estar delante de Dios de esta forma. Yo me sentía pecadora, me sentía sucia, sentía que tenía esa ropa de esclava, ¿no? Y esa palabra cuando yo la leí fue tan gráfico para mí porque fue como que el Señor mismo me decía, quítate ya esas vestiduras viejas porque ya no sos más esclava, ahora vas a ser hija de Dios, hija del Rey. Entonces ya no vas a tener esos harapos, esas ropas sucias, esas ropas viles, sino que yo te voy a dar ropas de gala. Ahora vos vas a estar en la presencia del Rey, vas a ser hija del Rey. Y eso para mí fue como un cambio tan rotundo en mi vida, porque dije, ya está, yo ya no soy más esa otra persona, esa antigua Yami. Ahora yo soy hija de Dios. Ahora yo puedo estar en la presencia de Él, ahora yo puedo venir a Él confiadamente. Entonces, algo que hace Cristo en la vida de nosotros es esto. Cada vez que venimos a Él, cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador, Él lo que hace es, te despoja de lo que vos eras y te viste de Él mismo. Te viste de Él mismo. Por eso podemos estar delante de Dios, porque Dios no nos ve a nosotros con nuestro pecado y con todo lo que somos, porque hasta el último día de nuestras vidas nosotros no vamos a ser perfectos, no vamos a ser 100% santos. Ojalá lo fuéramos, pero no lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios nos ve a nosotros, lo ve a Cristo en nosotros y por eso nos acepta. Por eso acepta nuestra adoración, por eso escucha nuestras oraciones, por eso Él se acerca, porque ya estamos revestidos de Cristo. Nosotros aceptamos su sacrificio, fuimos limpios por su sangre y eso es lo que ve Dios en nosotros. Estamos revestidos de Cristo ahora. Entonces ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Y esas son nuestras nuevas vestiduras, por eso ahora somos cristianos, por eso ahora empezamos a caminar de una manera diferente, empezamos a pensar de una manera diferente, empezamos a ser renovados, empezamos a caminar en su reino. Y este es lo glorioso del Evangelio. No volvemos a ser las mismas personas. No volvemos a ser las mismas personas. Y yo pensaba esto cuando decía que Él estaba ahí en la parábola, pero no tenía las vestiduras, ¿no? Él no estaba vestido de Cristo, Él tenía su propia ropa. Él estaba ahí por sus propios intereses, Él estaba ahí porque Él quería comer, ¿no? Del gran banquete, de esas, yo me imagino las cantidad de cosas ricas que habrá visto ahí, pero la realidad es que no le interesaba estar en la presencia del Rey. Entonces, cuidado con que esto se asemeja a la religiosidad, cuando estamos acá, pero no estamos por nuestros propios intereses o porque alguien nos dijo y nunca nos acercamos a Cristo y nunca le entregamos el corazón de toda nuestra vida, el control de toda nuestra vida, nunca se la entregamos al Señor. Entonces estamos en su casa, estamos en la presencia del Rey, pero estamos vestidos todavía con nosotros mismos, con nuestras propias ropas. Y por eso dice que Él iba a tener la misma consecuencia de aquellos que lo habían rechazado. Esta persona iba a tener la misma consecuencia eterna de aquellos que directamente dijeron, no, yo no voy. Iba a ser exactamente igual la consecuencia. Aunque estaba en la casa del Rey, y muchos pueden estar en la casa de Dios y pueden venir y pueden adorar y pueden cantar y pueden saber incluso la palabra, que ahora más adelante lo vamos a ver. Por eso no quería dejar de hablar de esta parábola, porque vamos a ver que más adelante vienen los fariseos y vienen los saduceos y todo el tiempo con la palabra tientan a Jesús y empiezan a probarlo, pero con la palabra. Ellos conocían bien la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Ellos no la vivían, era religiosidad.
Entonces, por eso quiero que esta escena, por así decir, de esta parábola y sobre todo este último que a mí me quedó, y me quedó más fuerte porque no es lo mismo una persona que se va o una persona que directamente le dice que no a Dios, que una persona que está acá y que conoce bien la palabra y que miente, por así decir, cada vez que canta y adora a Dios. En su corazón está mintiendo, porque su corazón no está con Dios, no está honrándolo a Dios. Eso es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso. Por eso tenemos que ir y llamar a todos y predicar a las personas, pero cuidado con estar acá y no tener el corazón completamente entregado. Cuidado con eso. Y esto es para la iglesia, porque la religión mata. La religión te lleva al mismo camino que aquel que nunca recibió a Cristo, o incluso peor, porque mayor responsabilidad vamos a tener conociendo la palabra. Amén. Entonces vamos a seguir con la sección, el 15 dice, la cuestión del tributo. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Qué fuerte, ¿no? Imagínate a Jesús hablando de esa forma. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Les dijo, perdón. Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Bueno, acá otra vez vemos a los fariseos atacando otra vez a Jesús para ver dónde podía pisar el palito, por así decir, ¿no? Los herodianos que se juntan en este caso con los fariseos, era un grupo, no era religioso, sino era un grupo político, pero también era una amenaza. Jesús era una amenaza también para ellos. Entonces se empiezan a unir, todos ellos, los fariseos, todos se empiezan a unir en contra de él para ver dónde podemos hacer que caiga, a dónde se va a equivocar. Y dice, le preguntan sobre el tributo. Ellos vienen con halagos, vieron que dice, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino. Ellos vienen siempre con la palabra o vienen siempre con algún halago, y dicen, ay Señor, tú eres el Maestro y sabemos que eres amante de la verdad. Vienen de esa forma. Dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Acá querían probarlo en el sentido de que si él decía que sí, es lícito dar tributo, es lícito pagar impuestos. Si él decía que sí, ellos, los fariseos, podían decir, está negando la soberanía de Dios. En cambio, si él decía que no, iba a tener un problema con Roma, porque se iba a convertir en un enemigo de Roma. Y Jesús, muy sabio, le dice, ¿de quién es la imagen y en la inscripción de la moneda? Y era de César. Y le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y me encanta esto porque Jesús acá, esa sabiduría, ¿no? de Jesús, pero le dice, en la moneda está inscripta la cara de él, dásela a él. Ahora, en la imagen de cada persona, ¿qué es lo que hay? Está inscripta la imagen de Dios en nosotros. En la moneda está grabada la imagen de César, pero en nosotros, en cada persona, está grabada la imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos que sí tenemos que pagar los impuestos, y esta parte yo creo que es algo que se tiene que mencionar, que es como Gustavo siempre dice, el cristiano debe trabajar el doble, porque tenemos que trabajar con excelencia en esta tierra, tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que pagar los impuestos,
No vamos a decir, bueno, el Señor me provee, o bueno, yo voy a vivir del Señor, entonces no voy a trabajar. No, al contrario, tenemos que trabajar y hacerlo con mucha más excelencia porque lo estamos haciendo para Dios, que es nuestro Señor. Y después sí, obedecemos las leyes de acá, obedecemos a nuestros jefes, a los gobernantes, porque es algo que tenemos que hacer como cristianos. Pero primeramente siempre está Dios. Entonces tenemos que trabajar el doble porque lo tenemos que hacer mucho más excelente. Como dice la palabra, no sé si la tengo acá, no, pero creo que Pedro dice, honrad la ley y temed a Dios. Sí tenemos que honrar la ley, sí tenemos que honrar a nuestros jefes, incluso la palabra dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, pero siempre temiendo a Dios, siempre Dios está primero. ¿Se entiende? Y esta frase, yo estaba viendo esta imagen que dice, la frase que dice, la imagen de César está impresa en la moneda y la imagen de Dios está impresa en las personas o en el corazón de las personas. Cuando yo leí esta frase, a mí se me venía mucho el corazón, ¿no? Y justamente otra vez se me venía esta persona que estaba invitada a las bodas pero que no tenía las vestiduras. Esa persona no tenía a Dios grabado en su corazón. Porque siempre que estamos hablando de vestiduras, estamos hablando, ¿no?, como de lo externo, pero en realidad siempre estamos hablando de nuestro corazón. Si nuestro corazón está o no en Dios, si nosotros entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra vida al Señor, entonces Él imprime su imagen, imprime su sello, nos da el sello que es el Espíritu Santo. Ahora somos de Él, le pertenecemos a Él. Entonces tenemos que darle a Él lo que Él merece. Él merece nuestro servicio, merece nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Él merece nuestra entrega porque nos entregamos a Él. Le dijimos, bueno, Señor, toma el control. Yo quiero que vos imprimas tu espíritu en mí, tu corazón en mí. Yo quiero la imagen de Dios en mi vida. Entonces tenemos que darle a Él lo que es de Él, darle a Dios lo que es de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que está impreso en nuestro corazón? ¿Qué es a quién nosotros le estamos siendo leales? Si le estamos siendo más leal a una persona antes que a Dios, a nuestro trabajo antes que a Dios, si estamos poniendo al mundo antes que a Dios, la influencia de este mundo, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón realmente? Es algo que tenemos que examinar todos los días, porque incluso tu tiempo, cuando vos estás gastando tu tiempo en 1.000.000 de otras cosas y le das a Dios 10 minutitos por día. Esos 10 minutitos quiere decir muchas cosas. Quiere decir que Dios está como al final, por más que lo hagas al principio de la mañana, pero vos después tenés tantas horas y esas otras horas del día vos preferís hacer otras cosas. Si bien tenés que trabajar, tenés que estudiar, pero ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa con tu relación con Dios? ¿Cómo estás cultivando esa relación con Dios? Por eso esto de dar a César lo que es de César, sí, le vamos a dar al gobierno, por así decir, lo que le pertenece, pero nosotros nos toca darle a Dios lo que es de Dios. Nos toca darle nuestra vida al Señor, nuestro tiempo, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Amén. Vamos a pasar a la pregunta sobre la resurrección, versículo 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ahí, bueno, ya vemos que los saduceos no creían en la resurrección, tampoco creían en nada que sea sobrenatural. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será
esa mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y acá otra vez vienen con la palabra. Otra vez ellos se conocían el Pentateuco, los primeros 5 libros, porque ellos, los saduceos, ellos como que tenían, reconocían la autoridad de Moisés. Entonces ellos conocían lo que conocían era, y de hecho están citando, a ver que lo tenían por acá, están citando una ley en Deuteronomio 25, del 5 al 10, no la vamos a leer, pero esta ley era para asegurar la descendencia de la familia y también cuidar de las viudas. Era una ley del pasado, ¿no? Entonces ellos vienen a tentarlo con esta ley, como queriendo ridiculizar la resurrección, porque les está dando un caso hipotético para ver, bueno, a ver, ¿con cuál de los 7 va a estar la mujer en el cielo, cuando, ¿no?, en la resurrección? Y Jesús lo primero que le dice es: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y ellos conocían la palabra. Pero acá otra vez volvemos a esto de estar pero no estar, de conocer pero no ser, de no estar revestidos de Cristo, no tener a Dios impreso en nuestro corazón. Ellos conocían la palabra, pero para ellos era simplemente palabras. Ellos no vivían la ley, no vivían a Dios, no querían a Dios. Ellos simplemente vivían por la ley, cumplían lo que tenían que cumplir y de hecho lo hacían por conveniencia, ¿no? Agarraban partes de la palabra que les convenía y lo que no les convenía lo dejaban. Y eso no debe ser así. Entonces, acá vemos esta religiosidad también que está como latente todo el tiempo, lo que es la religión. Le dice, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque está hablando de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, no creían en nada que sea sobrenatural. Y cuando está hablando de, versículo 30, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y acá nos encantaría saber cómo es la resurrección, nos encantaría saber qué va a pasar con nosotros en el cielo. Acá lo que está diciendo es: no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Cuando nosotros estemos con Dios eternamente, no vamos a tener las necesidades físicas que tenemos acá en la tierra, vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces no vamos a tener necesidad de casarnos ni tener relaciones. Entonces lo que él está diciendo es: vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y acá cuando él cita Éxodo 3, que dice yo soy, Dios está diciendo: yo soy el Dios de Abraham. No le dijo yo fui el Dios de Abraham porque murió. No, está diciendo ellos están vivos, ellos ya resucitaron y están conmigo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Esto quiere decir que cuando nosotros tomamos esa decisión de entregar el corazón, de entregar nuestra vida a Dios, por eso es tan importante la primera parábola, porque es una invitación a la vida eterna. Cuando viene Dios a invitarte, a decirte, bueno, yo te presento el Evangelio, no es para que vos vivas una vida más o menos bien. Él te está rescatando de la muerte eterna. Él está pensando en la eternidad, en tu eternidad. ¿Dónde vos vas a pasar la eternidad? Por eso, justo que está tocando el tema de la resurrección y estamos viendo la religiosidad y estamos viendo cómo los religiosos están ahí, pero no están.
todo eso nos tiene que llevar a pensar en ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer lo que hizo? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir? ¿Por qué el Evangelio? Y se trata de nuestra eternidad, se trata de vivir nuestra vida con Él, de ser invitados a ese banquete que no la vamos a vivir solamente acá, sino que eternamente vamos a estar con Dios. Y de eso se trata, de que vamos a tener vida eterna para siempre con Él. Por eso, esa invitación que Él nos da cuando nosotros venimos a Él y tomamos esta decisión, tenemos esta gloriosa consecuencia. Vos le entregás tu vida a Dios acá y tenés esa recompensa de estar con Él eternamente en el cielo. Amén. Vamos a ver el gran mandamiento. Dice entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, otro que conoce bien la palabra, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, quedamos ahí. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y acá era otra trampa, porque ellos conocían bien los mandamientos, conocían, de hecho el que habló era un intérprete de la palabra. Entonces quiere ver a ver qué mandamiento Jesús puede dejar pasar qué mandamiento Jesús va a descuidar. Y acá lo que Jesús dice es los dos primeros, los dos más importantes de los cuales se desprende todo mandamiento. Amar a Dios y que por consecuencia vamos a amar a nuestro prójimo. Si vos amás a Dios vas a cumplir toda la ley. Si vos amás a tu prójimo cumplís toda la ley. Porque de eso se trata. No vas a robar, no vas a matar, no vas a hacerle daño a nadie porque vos vas a amar. Cuando venimos a Dios también, por eso siempre volvemos a esa parábola, cuando venimos a Dios somos cambiados, tenemos una vestidura nueva, ya no somos nosotros. Por consecuencia nosotros comenzamos a amar porque el amor de Dios empieza a estar en nosotros. Y es una consecuencia de que amando a Dios y conociendo ese amor nosotros empezamos a amar al prójimo. Y cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá no está diciendo que vos tenés que amarte a vos antes que a otros. No está diciendo, ustedes tienen que ser egoístas, se tienen que amar, ámense a ustedes, ámense a Dios y después, no. Cuando dice cómo, está diciendo quién no se cuida de sí mismo, quién no se ocupa de sus propios intereses. Todos. Nosotros nos amamos. No hay una persona que no se ame a sí misma, que no se cuide a sí misma. Entonces es como que Jesús pone en igual condición. Así como vos te cuidás, cuidá de otros. Así como vos te preocupás por tus intereses, ocupate también por el interés de tu hermano. Es una condición de igualdad. Amá a tu prójimo como a ti mismo. Así como vos querés que hagan lo que te gustaría que te hagan a vos, vos tenés que hacer a tu hermano. Amén. Y la última parte dice, ¿de quién es hijo el Cristo? El 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Cristo está diciendo el Mesías, ¿no? Cuando dicen hijo de David, está refiriéndose al linaje de David, que el Mesías iba a venir de su linaje. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá está citando el Salmo, lo perdí. El Salmo, si no me equivoco, es el 100,
110, ¿no? Lo tenía escrito y no sé si se me borró. Pero bueno, está citando ese salmo. Y cuando dice que David, dice David en el Espíritu, le llama Señor, está diciendo por la inspiración de Dios, ¿no? Por la inspiración del Espíritu Santo. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le respondía, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y ya había tenido bastante Jesús, me parece. Era una tras otra. Era un ataque tras otro, uno tras otro. Y ahora es Jesús el que está preguntando a ellos y los deja totalmente con la boca cerrada. Acá lo que Jesús quiere probar es que el Mesías no solamente iba a venir del linaje de David, sino que el Mesías iba a ser hijo de Dios, porque está por encima. Dice que David mismo dijo, mi Señor, no le dijo mi hijo o mi descendiente, ¿no? Lo está llamando Señor, está reconociendo el señorío y la deidad de Jesús. Y acá termina el capítulo, pero lo que más me impacta de todo esto es que siempre estamos hablando de lo mismo. Siempre volvemos a la parábola que predicó Gustavo, ¿no? Dice que al principio, bueno, Dios nos da la oportunidad de venir a Él. Nosotros tomamos esa decisión de aceptar o no la invitación a ese gran banquete, a estar en la presencia del Rey. Luego vemos que eso lleva una responsabilidad para nosotros. Cuando vimos lo del dar tributo, darle a César lo que es de César, pero darle a Dios también lo que es de Dios. Cuando nosotros tomamos esa decisión, tenemos una responsabilidad. No es solamente, bueno, yo me entregué al Señor y ya está. No, tenemos una responsabilidad de cumplir con su obra, de cumplir con su llamado, de serle fiel, de darle a Él todo lo que somos. Hemos visto, bueno, el gran mandamiento, que de ahí se desprende absolutamente todo, y ahí volvemos con esto de que está impreso en tu corazón. Si amás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, de esa manera dice que hay que amar al Señor. No simplemente, bueno, sí, Señor, yo te amo un poco. Yo creo que acá no hay espacio, no hay lugar para un corazón dividido. Acá es o amás a Dios o amás otra cosa. No podés tener el corazón dividido, no hay lugar para el corazón dividido. No podés estar como este último que estaba sentado en la mesa, pero tenía sus propias vestiduras, estaba vestido de sí mismo. No hay lugar para él. Él, cuando el Rey le dice, vos no tenés esas vestiduras, lo echa, no lo deja ahí participando. Entonces, tenemos esa consecuencia, como veíamos con la resurrección. Hay una consecuencia eterna para esta decisión de aceptar o no aceptar el llamado de Dios, de aceptar o no aceptar el sacrificio de Cristo. Hay una consecuencia eterna. Por eso el simplemente conocer la palabra o simplemente asistir, eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es entregar nuestro corazón a Cristo, dejar que Él viva en nosotros, ser revestidos por completo de Él. No hay lugar para la tibieza, no hay lugar para un corazón dividido que ama un poco al mundo, que ama un poco a Dios, que estoy un poco acá, un poco allá. No hay lugar para eso. Es el momento de tomar una decisión en nuestras vidas y decir, el Señor es mi Señor, o directamente me voy. Porque yo me imaginaba en la eternidad, vos no podés tener tu cabeza en la eternidad y tu cuerpo en el infierno. No podés dividirte de esa forma. O vas a estar con Dios eternamente o vas a estar separado de Dios eternamente. Y eso para nosotros nos tiene que pesar. Nos tiene que generar una conciencia de decir, hay una eternidad. ¿Dónde voy a pasar yo la eternidad? ¿Dónde voy a estar en la eternidad? Si voy a estar realmente con Él o no. Hay una palabra en primera de Juan, que en primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esta palabra a mí, cuando la leí, que la leí hace poco, me partió el corazón leer eso.
porque nosotros esperamos la venida de Dios. Nosotros que hoy aceptamos a Cristo y que estamos sirviéndolo, anhelamos ver su rostro, anhelamos estar con Él. Y es el anhelo cuando cantamos esa canción, ven Señor Jesús. Es el anhelo de cada cristiano, decir, ¿cómo quisiera estar en el cielo ahora con Él? Estoy acá para cumplir su obra, pero mi deseo más grande es estar con Él en su presencia, es poder verlo. Ese tiene que ser el deseo de todo cristiano. No el, bueno, vivo un poco acá, déjame que disfruto un poco de las cosas terrenales y bueno, y después nos vemos. No, cuando vos te convertís al Señor, cuando tenés el sello de Dios en tu corazón comienza a cambiar y lo anhelás a Él por sobre todas las cosas. No anhelás el banquete, anhelás estar en la mismísima presencia del Rey. Por eso, cuando dice, permaneced, porque cuando Él venga, para que cuando Él venga tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque cuando Él venga, ahí va a ser, ahí se va a ver realmente dónde estuvimos, dónde estaba nuestro corazón, de quién era nuestro corazón. Ahí realmente lo vamos a ver. Y si nos alejamos de Él avergonzados, quiere decir que nuestro corazón nunca estuvo con Él. Nunca estuvimos vestidos de Cristo, nunca lo amamos a Él realmente. Por eso yo creo que esta palabra nos lleva a tomar una decisión importante en nuestras vidas. De decir, bueno, ¿qué es lo que realmente hay en mi corazón? ¿Dónde estoy? Si bien estamos en la iglesia y estamos asistiendo, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿A quién estoy dando mi tiempo? ¿A quién le estoy rindiendo cuentas? ¿A quién le estoy siendo fiel? ¿A quién le estoy siendo leal? ¿Dónde está mi corazón? Por más que sepamos la palabra, por más que asistimos y cantamos, pero lo que Dios ve es el corazón. Y si vos estás revestido de Cristo, vas a pasar esa eternidad con Él. Y eso es lo que nos tiene que alegrar, y eso es lo que a nosotros nos tiene que llenar del gozo y nos tiene que llenar de desespero, porque hay gente que no lo tiene. Entonces cuando recibimos ese amor de Dios y recibimos esa gracia de que Él nos sacó las vestiduras viles y nos viste con ropas de gala y ahora ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios, eso nos tiene que generar esa conciencia de decir, mi vecino, mi hermano, mi familiar que no conoce a Cristo, si el día de mañana viene Jesús, Él no va a estar con Jesús eternamente. Él va a estar en las tinieblas para siempre, eternamente, separado de Dios. Entonces eso nos tiene que generar también en nosotros esta urgencia de decir, yo fui salva, entonces quiero salvar a otros, quiero invitar a otros, quiero llamar a otros a que vengan a ese banquete. Pero que nosotros no estemos como ese que tenía las vestiduras, sus propias vestiduras, esas vestiduras viles, sino que realmente dejemos que Cristo venga y nos transforme, que no seamos los mismos, que podamos buscar su presencia. Aún hay tiempo y tenemos oportunidad todos los días. Si ayer no buscaste, si ayer no oraste, si ayer no leíste nada de la palabra, hoy es la oportunidad para hacerlo de nuevo. Jesús nos da gracia sobre gracia. Todos los días es una oportunidad para volver a Él, para poder otra vez volver en comunión con Él, volver a estar con Él, conocerlo y darlo a conocer a otros. Amén.